Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante importante de trigonometría, como son las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo puedo calcular la altura de ese árbol sin tener que treparme? Es decir, ¿cómo determinamos la altura de este árbol sin necesidad de subirme al árbol? Obviamente es una pregunta que nos va a cuestionar, ¿no? Sin embargo, la trigonometría nos ofrece herramientas que nos van a permitir calcular la altura de este árbol, nos van a permitir calcular alturas inaccesibles con el uso de las razones trigonométricas. En ese sentido, aquí en este caso, por ejemplo, podemos advertir qué datos de hecho podemos ir obteniendo. Aquí, por ejemplo, podemos obtener la distancia desde donde se encuentra este niño hasta el pie del árbol. También podemos determinar el ángulo de elevación con el uso de un teodolito, con el uso de un clinómetro. Podemos calcular este ángulo, ¿no? Y además decíamos de que podemos determinar esta distancia desde este punto al pie del árbol, ¿no? Pero bueno, entonces a través de una razón trigonométrica sí es posible calcular la altura de este árbol o de esta distancia inaccesible. Para resolver estas cuestiones y otros problemas que se van a ir generando más adelante, tenemos que identificar de manera muy clara los elementos de un rectángulo. Así, por ejemplo, debemos decir que un rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Ahí está. Y los lados que forman 90 grados se llaman catetos. Y el lado opuesto o el lado más largo, digamos así, o el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora también podemos ir advirtiendo de que aquí tenemos, además de estos 90 grados, tenemos dos ángulos, ¿no? Alfa y beta. Y aclarar de que la suma de esos dos ángulos, alfa más beta, dan 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque siendo que acá tenemos un ángulo de 90 grados, más estos 90 grados son 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿no es cierto? Una vez analizado, vamos a decir entonces lo siguiente. En consecuencia, se tienen 5 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Acá tengo 1, 2, 3 lados y de hecho 2 ángulos, ¿no es cierto? 2 ángulos. El ángulo alfa, en este caso podríamos denotar, y el ángulo beta, de donde sabemos que conocemos este ángulo recto. Ahora vamos a responder a esta pregunta. A ver, en todo triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama, hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Los lados que forman el ángulo recto. Recuerda que un ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces, esos lados se llaman catetos. Vamos más adelante. Ahora vamos a identificar ya de manera particular respecto de un ángulo cómo se llama cada cateto. Miren, para alfa, aquí ya estamos asignando a este ángulo como alfa. ¿De acuerdo? Sabemos que estos dos lados se llaman catetos y este lado más largo se llama hipotenusa. Sin embargo, respecto de alfa, la flecha nos indica, ¿no es cierto?, aquello que está a su frente. Eso que está a su frente, el lado que está, ¿sí?, en su frente se llama cateto opuesto. Y el lado que está en contacto con el ángulo alfa o el ángulo en cuestión se llama cateto adyacente. Y la hipotenusa que no va a variar, ¿de acuerdo? Ahora, un poco para entender qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente, vamos a referirnos a este gráfico. Observen, miren, yo tengo aquí la visual de la persona, ¿sí?, que está tendida en el suelo. Si observa bien la pared del frente, vamos a tener esta visual, ¿no? Esta. Donde que se lo pone a su visual, ¿sí?, este va a ser cateto opuesto. Y el lado que el ángulo tiene contacto con el ángulo o con su visual en todo caso, sería el cateto
adyacente. Esto, ¿no? Este sería el cateto adyacente. De ese modo podemos orientarnos de manera muy sencilla cuándo es cateto opuesto y cuándo es cateto adyacente. En este otro gráfico ya vamos a observar lo siguiente. El ángulo beta ya está en el otro vértice, ¿de acuerdo? Por lo que el cateto o el lado opuesto sería este, ¿no es cierto? Este sería el lado opuesto. Por lo que este sería el cateto opuesto. Algo que para alfa era el cateto adyacente. En cambio, para beta va a ser el cateto opuesto. Ahora, el lado con el que está en contacto el ángulo ya va a ser cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. La hipotenusa, de hecho, no varía. Ahora, esto es importante determinar o identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Para establecer precisamente las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas. En ese entendido, vamos a decir, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas, como dice acá, son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Son cantidades numéricas o adimensionales, no poseen unidades, ¿ya? No poseen unidades. Haciendo una analogía, cuando nos dicen, por ejemplo, son relaciones entre los lados de un triángulo, ¿a qué nos referimos? Nos vamos a ir a una pequeña analogía entre tres equipos que vamos a hacer de cuenta que en este lado está el Bolívar, en este otro lado está el Stronger y en la hipotenusa el equipo de Always Ready, tres equipos que nos representan a la ciudad de La Paz. Entre los tres equipos, si jugaran un triangular con ida y vuelta, ¿cuántos partidos habría? En este caso vamos a empezar el primer partido. Por ejemplo, de ida podemos decir Bolívar versus Always. Y el partido de vuelta, Always Bolívar. Luego, el tercer partido, Stronger versus Always. El cuarto partido de vuelta, Always Stronger. Quinto partido, Bolívar Stronger. Sexto partido, el partido de vuelta, Stronger Bolívar. La pregunta es, ¿habrá más partidos? De hecho, no hay más partidos. Entre los tres equipos con ida y vuelta se pueden jugar 6 partidos, ¿no? Ahora, en trigonometría, a esto llamamos relaciones trigonométricas o razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Y a cada razón y a cada relación se les ha denominado con un nombre específico, ya respecto de un ángulo, ¿sí? Y estos nombres, ¿qué son? Ya tal vez se te es un poco familiar, pero estos nombres, estas relaciones son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Mire, fíjese, a la relación seno se le simboliza como sen, a coseno como cos, a tangente como tan o t y g, ¿no? A cosecante como cosec, a secante como secante y cotangente como cot. Bueno, las abreviaciones a veces varían de un autor a otro autor también, podemos decir. Bien, ahora vamos a establecer, ¿sí? ¿Qué es la función seno? ¿Qué es coseno? ¿Qué es tangente? ¿Qué es coseno? Cosecante, ¿qué es secante y qué es cotangente? A partir de la relación que exista entre los lados de este triángulo. Así, por ejemplo, la relación entre cateto opuesto e hipotenusa, ¿sí? Aquí tenemos cateto opuesto e hipotenusa. A esa relación cateto opuesto hipotenusa se denomina seno de alfa, ¿de acuerdo? En este caso respecto de alfa. Ahora, a la relación cateto adyacente hipotenusa, aquí le estoy marcando, cateto adyacente hipotenusa, a esa relación se llama coseno de alfa. Vamos más adelante, a la relación cateto opuesto, cateto adyacente, esto, cateto opuesto, desde aquí hasta aquí, cateto opuesto, cateto adyacente, se llama tangente de alfa. Muy bien, digamos que son los partidos de ida. Ahora, los partidos de vuelta. A esas funciones o a esas relaciones se llaman funciones inversas o relaciones inversas. Así, por ejemplo, si tengo
cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, a hipotenusa sobre cateto opuesto la denominamos como cosecante. Y podemos decir de que la función inversa de la función seno es cosecante. ¿De acuerdo? Porque, bueno, simplemente a la función seno hemos invertido la fracción, ¿de acuerdo? O la relación. Ahora, observemos. Bien, aquí tengo cateto adyacente hipotenusa. ¿Qué se llama a la función hipotenusa sobre cateto adyacente? Se llama secante. Por lo que podemos decir que la función inversa de coseno es secante. ¿Estamos de acuerdo? Secante. Ahora, aquí tengo cateto opuesto, cateto adyacente. Y su función inversa o relación inversa es adyacente sobre opuesto. Por lo que a esa relación la denominamos cotangente. Entonces decimos de que cotangente es inversa de tangente o la función inversa de tangente se llama cotangente. De ese modo hemos establecido las 6 razones, relaciones o funciones trigonométricas. De hecho, para aprendernos por primera vez es relativamente complicado, ¿no es cierto? Nos provoca ciertas confusiones. Pero aquí te traigo un recurso memotécnico para que no te olvides nunca más. Para ello voy a decir, a la función seno la voy a denominar con la letra S. A la función coseno como la letra C. A la función tangente la denominamos con la letra T. Ahora, ¿qué era seno? Seno era opuesto hipotenusa. Entonces voy a escribir así, OH después de S. ¿Qué era coseno? Coseno era adyacente hipotenusa. Entonces lo voy a nombrar como AH. ¿Y qué era tangente? Tangente es opuesto adyacente. Y observen ahora, ¿qué palabra se ha formado? Socatoa. Socatoa. Esta es la palabra que te tienes que memorizar para no olvidarte las relaciones trigonométricas. Así, por ejemplo, socatoa la puedes nombrar a un objeto que tenga bastante significado para vos. No sé, de repente un peluche que se llame socatoa. ¿Para qué? Para decir que so es seno opuesto hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa y tangente opuesto adyacente. Vamos más adelante. Ahora vamos a practicar lo que habíamos explicado anteriormente. Aquí, por ejemplo, nos piden seno de alfa. ¿A qué en este triángulo, sí, dado este triángulo, a qué es igual seno de alfa? Entonces, nuevamente tú no tienes que olvidarte de que para seno es so, para coseno es K y para tangente es toa. Muy bien. Seno de alfa entonces, seno de alfa es opuesto hipotenusa. Tú tienes que identificar respecto de este ángulo cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Entonces verás de que su cateto opuesto es este y adyacente es C. Por lo que podemos decir que seno de alfa es A sobre C. ¿Viste qué sencillo? Por un lado, coseno de alfa. Coseno de alfa hemos dicho de que es, miren, es adyacente hipotenusa. So K, ¿no? Estamos en la K. Adyacente hipotenusa. Entonces estamos hablando de alfa. Si hablamos de alfa tienes que estar en el ángulo alfa. ¿Cuál es su cateto adyacente? Es este. ¿Cuál es su hipotenusa? La hipotenusa no varía. Por lo tanto, coseno de alfa es B sobre C. Por un lado, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quisiera calcular coseno de beta, no sé, se me ocurre coseno de beta. Para ello, si es beta, entonces yo tengo que ver o fijarme el ángulo beta. ¿Qué es coseno? Coseno es adyacente hipotenusa. Verás de que para beta, el lado que está en contacto al ángulo es el cateto adyacente. Lo que para alfa era opuesto, para beta es adyacente. Por lo que dice adyacente hipotenusa. Adyacente hipotenusa, ¿no? Es decir, A sobre C. Coseno de beta va a ser A sobre C. Del mismo modo, seno de beta. Seno de beta, para beta, este es el ángulo opuesto, es decir, B. Porque fíjate de que seno es opuesto hipotenusa. Por lo tanto, para beta es B sobre C. A ver, vamos a hacer para tangente. Tangente, ¿sí? Es opuesto adyacente. Decimos, ¿cuál es su cateto opuesto de alfa? Su cateto opuesto de alfa, habíamos dicho que es este. ¿Cuál es su adyacente? Es este. Entonces es A sobre B tangente de alfa. Ahora
Una vez que hayas establecido seno, coseno y tangente, seno, coseno y tangente son las funciones directas, se llaman, ¿ya? O las funciones más importantes. Y, como habíamos dicho, los partidos de vuelta serían cotangente, secante y cosecante, que son las funciones inversas de estas tres funciones directas. Responder a estas tres preguntas va a ser sencilla. ¿Por qué? A ver, veamos aquí. Cotangente de alfa es función inversa de tangente. Entre esas dos son inversas. Por lo que cotangente de alfa va a ser B sobre A. Nada más tenemos que invertir. Lo que era A sobre B ahora va a ser B sobre A. Secante. Secante es función inversa de coseno. Por lo que secante va a ser C sobre B. Y finalmente la función cosecante es función inversa de seno. Por lo que cosecante va a ser C sobre A. Muy bien. De ese modo podemos ir completando. A ver, hagamos un hito más. No sé, se me ocurre hacer cotangente. Cotangente de Q. Primero observemos dónde está Q en el gráfico, en el triángulo. Y Q, el ángulo Q, está aquí, ¿no? El ángulo Q. Pero dice, quiero calcular cotangente. Por lo que yo diría, primero calcularé tangente, ¿sí? Que sería más sencillo, ¿no? Entonces aquí, a ver, tangente de Q puedo calcular antes. Tangente de Q, ¿qué es tangente? TOA, opuesto adyacente. Opuesto, este es su opuesto de Q. No, aquí es el ángulo Q. Este es su opuesto y este es su adyacente. Por lo que va a ser 8 sobre 15, ¿no? 8 sobre 15. Ahora sí puedo calcular cotangente de Q, que va a ser inversa de tangente. Por lo que va a ser 15 sobre 8 o 15 octavos. A ver, se me ocurre coseno de P. ¿Dónde está P? P está aquí. Pero, ¿qué es coseno de P? Coseno es adyacente hipotenusa. Adyacente es el lado, es el cateto con el que está en contacto con el ángulo. Es decir, adyacente es 8 e hipotenusa es 17. Por lo que coseno de P va a ser 8 sobre 17. Les dejo a ustedes para que completen las relaciones que aún faltan por terminar o completar. Ahora vamos a describir un detalle que es bastante importante, ¿no? Ustedes saben de que en las construcciones, por ejemplo, podemos ver este plano, ¿no? de la construcción, en este caso de una grada, digamos así, ¿sí? Con los respectivos pilares, ¿no? Que soportan en todo caso esta grada. ¿Ya? Aquí en este lado derecho tengo representado sus medidas, ¿sí? De cada una de estas estructuras que van soportando, de cada una de estas estructuras. Así, por ejemplo, miren, y verán ustedes de que este triángulo tiene un ángulo en común, ¿no? Le voy a llamar A, o le puedes llamar también ángulo alfa. Y en esta figura podemos advertir tres triángulos. Aquí está un primer triángulo, donde los lados que corresponden son 4 y 3 para los catetos y la hipotenusa 5. Si yo quisiera establecer, por ejemplo, la función seno, solamente voy a analizar la función seno, a ustedes les corresponde analizar la función coseno y tangente, ¿de acuerdo? La función seno es cateto opuesto, seno, recuerde, es COH, ¿no? Opuesto hipotenusa. Es 3 sobre 5, es 3 sobre 5, ya notamos, 3 sobre 5. 3 sobre 5 es 0,6. Vamos con el segundo triángulo, que sería toda esta parte marcada. Toda esa parte marcada. De donde el cateto opuesto sería 9 y la hipotenusa sería 15. Entonces establecemos seno de A. Obsérvese de que es el mismo ángulo, ¿no? ¿Sí? Por lo que la función seno sería 9 sobre 15. Haciendo uso de nuestra calculadora 9 sobre 15, también nos da 0,6. Y si nos vamos al triángulo más grande, tendríamos 12 metros al cateto opuesto y 20 metros a la hipotenusa. Claro, es que voy a establecer la función seno. Y la función seno respecto de alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 12 sobre 20. Y nuevamente 12 sobre 20, ¿sí? Es 0,6. ¿Por qué no varía los valores? En este caso, siempre hemos obtenido 0,6, 0,6 y 0,6, porque los triángulos son semejantes, ¿de acuerdo? Por lo que para un mismo ángulo, las funciones trigonométricas, sin importar la medida, los resultados siempre van a ser iguales. Del mismo modo, a ustedes les corresponde hacer, ¿sí? Para la función coseno y para la función tangente, que también deben obtener exactamente los mismos resultados. Ahora, vayámonos a algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí dice,
Hallar las 6 funciones o razones trigonométricas del ángulo dado en los siguientes triángulos rectángulos. Entendamos bien el problema, por favor. ¿Qué nos dice? Hallar las 6 funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las 6 funciones trigonométricas? Tenemos las funciones directas y las funciones inversas. A ver, describamos aquí las funciones directas. Y las funciones directas son seno, en este caso dice para el ángulo dado, ¿sí? Entonces el ángulo dado es tita. Entonces diremos seno de tita, coseno de tita y tangente de tita. Y aquí tenemos las funciones inversas. Y las funciones inversas son, la función inversa de seno, habíamos dicho que es cosecante de tita. La función inversa de coseno es secante, en este caso de tita. La función inversa de tangente es cotangente. En todo caso va a ser de tita. Sin embargo, antes de establecer las relaciones trigonométricas para este triángulo rectángulo, debemos encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x, nos vamos a ir al teorema de Pitágoras. Vamos a decir cálculo de x. Para calcular x, siendo que tenemos 2 lados de este triángulo rectángulo, el tercer lado podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa, claro, x es la hipotenusa, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Vamos, resolvemos entonces, ¿sí? 5 al cuadrado 25, más 12 al cuadrado 144. De donde x va a ser igual a raíz cuadrada de 25 más 144, es 169. Y raíz de 169 es más menos 13, pero nosotros vamos a adoptar el signo positivo porque se trata de una distancia, ¿de acuerdo? Ahí está, x es igual a 13. Ahora sí podemos establecer las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Vamos por las razones o funciones directas. Seno, nuevamente te pido que siempre recuerdes esta palabra, SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. Ahí va. Seno de tita, opuesto hipotenusa. Tita, su opuesto es 5 y la hipotenusa es 13. Entonces diremos 5 sobre 13. Coseno, coseno está aquí. Adyacente hipotenusa, adyacente es el lado que está en contacto con el ángulo, hemos dicho, ¿no? Por lo que va a ser 12 sobre 13. Tangente de tita, tangente es toa, opuesto adyacente, opuesto es 5, adyacente es 12, por lo que es 5 sobre 2. Si has establecido las funciones directas, entonces las funciones inversas, como su nombre lo indica, será invertir la fracción. Por lo que si tenía 5 sobre 13, este va a ser 13 sobre 5. Para secante, que es inversa de coseno, nada más será 13 sobre 12. Para cotangente, que es función inversa de tangente, será 12 sobre 5. En conclusión, basta que sepas las funciones directas, entonces sí es más sencillo establecer las funciones inversas. Vamos para un segundo ejemplo. Del mismo modo nos están pidiendo encontrar las 6 funciones trigonométricas, ¿ya? Sin embargo, más antes vamos a encontrar aquí el valor de x aplicando el teorema de Pitágoras, que dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Raíz de 13 al cuadrado solamente es 13, 2 al cuadrado 4, viene al primer miembro con el signo negativo, 13 menos 4 es 9, este exponente 2 pasa al primer miembro como raíz, y decimos que x va a ser igual a más menos 3, pero vamos a adoptar el signo positivo porque estamos hablando de una distancia, ¿de acuerdo? Ahora sí establecemos las funciones directas. Estas son seno de beta, nuevamente vamos a acudir a nuestro recurso memotécnico, esto es SOHCAHTOA, ¿no? Entonces seno de beta será opuesto hipotenusa, opuesto 3 sobre raíz de 13, ¿no? 3 sobre raíz de 13. Ahora calculamos la función coseno de beta. Coseno de beta va a ser adyacente hipotenusa. Adyacente es para beta es 2, 2 sobre raíz de 13. Y finalmente encontramos aquí la última función directa, que es tangente de beta, y que va a ser igual a opuesto adyacente. Opuesto adyacente. Esto es 3 sobre 2. Ahora
encontramos las funciones inversas y son de seno, su función inversa es cosecante, que en todo caso va a ser raíz de 13 sobre 3. Para coseno la función inversa es secante. Secante de beta entonces va a ser igual a raíz de 13 sobre 2. Y para tangente va a ser cotangente. Y su función va a ser igual a, o el valor o su relación va a ser igual a 2/3. De ese modo hemos encontrado las funciones directas e inversas para este triángulo rectángulo. Bien, ya vamos terminando. Aquí tenemos un problema. Dice, dado seno de alfa igual a 0,75, hallar las funciones directas. De hecho, si no te dan un gráfico, de hecho tú tienes que graficar un triángulo rectángulo. Sabemos de que en todo caso, según nuestro gráfico, este es 90 grados. Aquí dice seno de alfa. Tú asignas el ángulo alfa donde mejor quieras. Puede ser aquí o puede ser aquí también. En todo caso, yo estoy asignando en este vértice, en este ángulo, ¿no es cierto? Ahora, es importante que estos 0,75 los expreses como fracción. Y expresando como fracción, vamos a decir que es 75 sobre 100. Simplificando, vamos a tener 3/4. Lo que quiere decir que seno de alfa es igual a 3/4. Pero ahora, nuevamente recuerdas, ¿qué es seno? Seno es opuesto hipotenusa. SOHCAHTOA, ¿no? Opuesto hipotenusa. Entonces, si hacemos una comparación, quiere decir que es opuesto hipotenusa. Comparando, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que el opuesto es 3. Pero ¿dónde está? Si este es tu ángulo alfa, ¿dónde es su lado opuesto? Es este. Por lo que el opuesto es 3. Esto es 3. Y la hipotenusa dice que es 4. Acá entonces queda encontrar el tercer lado. Para ello vamos a acudir, de hecho, al teorema de Pitágoras, ¿no? Y decimos cálculo de x. Para calcular x acudimos al teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa en este caso es 4, ¿sí? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, va a venir al primer miembro como menos 9 y esto es igual a x al cuadrado. 16 menos 9 es 7, este exponente 2 vendrá al primer miembro como raíz de 7. De ese modo estamos encontrando el valor de x, que en todo caso es raíz de 7. Ahora sí podemos hallar las funciones directas. No nos están pidiendo las funciones inversas, que son seno, en este caso de alfa, ¿no? Seno de alfa, que va a ser igual a opuesto hipotenusa. De hecho sabemos que es 3/4 hasta por dato. Coseno de alfa. Coseno de alfa es adyacente hipotenusa, ¿no? Adyacente, raíz de 7 sobre 4. Y tangente, que va a ser igual a opuesto adyacente. Y esto es opuesto 3 sobre raíz de 7. De ese modo hemos dado respuesta a la pregunta. Y para terminar, ¿sí? Vamos a resolver este problema que nos indica lo siguiente. Hallar las funciones del ángulo alfa de un triángulo rectángulo sabiendo que tangente de alfa es 1 sobre raíz de 3. Nuevamente tú debes graficar un triángulo rectángulo y asignar el valor de alfa donde tú quieras. Así, por ejemplo, yo voy a asignar aquí el ángulo alfa y ahora voy a hacer lo siguiente. Dice, tangente de alfa es 1 sobre raíz de 3. ¿Pero qué es tangente? Tangente es opuesto adyacente. Entonces aquí yo puedo ir relacionando, es opuesto adyacente. Y comparando, voy a decir que el opuesto es 1 y el adyacente es raíz de 3. Para alfa, este es su lado opuesto. O sea, lo que quiere decir que O vale 1. Adyacente es igual a raíz de 3. Comparando, ¿sí? El adyacente es aquel lado, aquel cateto que está en contacto con el ángulo. Vamos, ahora nos quedará por encontrar la hipotenusa. Y obviamente vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. Y por el teorema de Pitágoras decimos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la hipotenusa es igual a 1 más exponente 2 con raíz. Se simplifican, esto es 3. Y despejando h voy a tener raíz de 4.
Es decir, h va a ser más menos 4, pero adoptamos, h va a ser más menos 2, pero adoptamos el valor positivo, ¿no? Por tratarse de una distancia. Ahí está. Y finalmente calculamos las funciones del ángulo alfa. Vamos por aquí. Vamos a hacer directamente seno de alfa. Seno de alfa es opuesto hipotenusa, 1/2. Coseno de alfa es adyacente hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Verán ustedes que ya estoy escribiendo directamente. Tangente de alfa es opuesto adyacente, 1 sobre raíz de 3. Y una vez que hayas establecido seno, coseno y tangente, las funciones inversas serán consecuencia de las funciones directas, ¿no? Seno es cosecante, por lo que cosecante de alfa será 2, nada más, porque 2 sobre 1 sería, pero el 1 se sobreentiende. De coseno de alfa, su función inversa es secante de alfa. Y finalmente, de tangente de alfa, es cotangente de alfa. De ese modo, queridos amigos, hemos analizado, estudiado las razones, relaciones o funciones trigonométricas que más adelante van a ser de mucha utilidad para resolver problemas como las que nos hemos planteado al principio. Gracias.